Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta. Y pues como cada jueves tenemos un programa nuevo de Crónicas de Banqueta presente. En esta ocasión, pues bueno, me es grato presentarles a un gran amigo. Él, pues bueno, él es Jesús Petlacalco. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jesús. Bien, bien, Arturo. Gracias por la invitación. Aquí estamos, contentos. Gracias a ti. Y yo te voy a presentar a Jesús Petlacalco. Es, pues bueno, es cronista de la ciudad, pero en específico, o también de cronista del barrio de La Merced, ¿no? Aunque ahorita, pues bueno, no estás ahí, ahorita él está en la ciudad de Puebla y gracias a este Zoom, pues podemos estar así. Yo aquí y tú en Puebla. Así es, pero ¿sabes qué me he dado cuenta y últimamente lo he comprobado mucho? Que uno lleva el barrio a donde se vaya, ¿no? Porque aquí en Puebla seguimos haciendo lo mismo que hacíamos allá en La Merced, ¿tú crees? Exacto, exacto. Síganlo en sus redes. Él está como Jesús Petlacalco de todas. Tienes Twitter, tienes Instagram, tienes Facebook. Así es. ¿No? Y estás muy activo en las historias de Instagram. Sígalo, porque de verdad que Puebla también es una belleza. Sí, y al final, Arturo, yo creo que la cultura mexicana se concentra o se va diversificando de acuerdo a la ciudad que uno habita, o como decía mi hermano, los lugares no existen, uno los hace, y en general la cultura mexicana es riquísima, es vasta, es muy viva. Entonces, ya sea en La Merced, ya sea en Puebla, ya sea en donde sea, tenemos mucho para aprender, para disfrutar. Exacto, exacto. Estemos donde estemos, amigos, para que también, porque luego a veces dicen, no, pues es que aquí no hay muchas cosas. Yo creo que sales a la calle y lo que veas, tú lo haces, como dices, tú haces al lugar. Sí, sí, y al final en un México tan rico como el nuestro, un mercado siempre va a ser un mercado, una plaza siempre va a ser una plaza, la idiosincrasia del mexicano nos acompaña ahora sí que de Sonora a Yucatán, como dicen por ahí, ¿no? Los sombreros tardan. Así es, así es, Arturo. Y aparte porque Jesús, pues ahí nació en La Merced, en este barrio, ¿verdad, Jesús? Porque a veces la gente no le gusta que digamos barrio. Mira, y también como dices, nosotros hacemos el lugar y nosotros hacemos, si la palabra las decimos en forma peyorativa o no, o lo enaltecemos, y barrio no es malo, no es decir una mala palabra. Fíjate que yo he comprendido a lo largo de mi experiencia de vida que hubo un momento en el que los medios de comunicación malentendieron, mal comunicaron, es la palabra, la idea de barrio, porque pues vendieron una idea de que ser de barrio era ser pues algo no grato, no digno, ¿no? Cuando la verdad, Arturo, es todo lo contrario. Los barrios de México son lugares llenos de cultura, llenos de gente, llenos de vida, llenos de comercio, llenos de oficios, llenos de muchas cosas que al final, por eso es que cuando llega alguien de otro país a nuestro país, se queda maravillado si se acerca sobre todo a disfrutar de los maravillosos barrios que tenemos, no solo en la Ciudad de México, sino en todas las ciudades, ¿no? Exacto. En estos barrios que más que nada, y ahorita por ejemplo la palabra a lo mejor suena más, más actual, es una comunidad. El barrio juega ese papel, donde todos se ayudan, donde todos, esta colonia o barrio, unos con otros, el comercio es para los de la colonia, los del barrio, los lugares es para los del barrio, o sea, todo lo disfruta el mismo barrio que es la comunidad. Así es, y lo más importante, Arturo, es que son sitios de cohesión social, de cohesión identitaria, en donde confluyen muchos aspectos que conforman lo que somos como cultura, como mexicano, ¿no? A mí me da mucha risa que cuando tenía oportunidad, y tengo a la fecha, de compartir con gente de otro país las maravillas de La Merced, empezamos en el Zócalo con una introducción, y cuando llegamos a Palacio Nacional, ha habido gente que me dice, es que yo pensé que el centro aquí acababa, porque gente de la misma ciudad no me llevó del Palacio Nacional hacia atrás. Entonces yo les digo, pues abróchense los cinturones porque comienza el verdadero México.
lo que somos realmente como cultura, la riqueza, la diversidad, la vida, los pregones, el comercio, la arquitectura, muchas cosas que de verdad a mí en lo personal me hacen sentir más que orgulloso, Arturo. Exacto. Y por eso cada vez que va uno al centro histórico, pues no terminas de verlo, ni de aprender, ni de conocerlo, porque es verdad, como dices, parte de ese centro histórico o de la colonia del centro histórico está el barrio de la Merced, ¿no? Y Así en es. Merced que nace, pues, ¿qué es? Primero, o gracias a la iglesia, al convento de la Merced. El barrio como tal, Arturo, hay que tomar en cuenta que según la historia, la crónica de la Ciudad de México, está entre los barrios fundacionales de lo que fue la antigua México Tenochtitlan. Fue uno de los barrios más importantes, prácticamente fue el barrio dedicado a la religión, conocido en aquel entonces como Teopan, que significa el lugar donde está lo divino, ¿no? Afortunadamente aún existen estos sitios que guardan mucha memoria y por ejemplo en lo que es la zona de la parroquia de San Pablo, la zona del Hospital Juárez, podemos ubicar lo que fue la antigua plaza principal del Teopan y así sucesivamente la cantidad de barrios que pues fue generando la cultura mexica que tuvieron que ver principalmente no solo con la vida religiosa, sino también con la vida comercial y con la vida alimenticia de la antigua ciudad, que hasta la fecha tiene mucho porque pues todavía basta darnos una vuelta a calles como La Alegría, que no sé si alguien alguna vez ha visto una placa de nomenclatura antigua que está en la esquina de la calle de Soledad y Alhóndiga que dice calle de la Alegría, y abajo, curiosamente, dice calle de la Soledad. Digo, algo más contradictorio no puede haber, pero cuando hablamos de estos símbolos, pues nos remontamos a épocas en las que era una zona en la que el amaranto se distribuía, se acomodaba, se procesaba, y no es casual que haya estado a unos cuantos pasos de lo que fue la maravillosa plaza de la Alhóndiga, ¿no? Y es por eso que nace entonces, bueno, la Merced, como el Templo de la Merced, los mercedarios, pero también es un barrio, como dices, pues de mercaderes, ¿no? Donde la parte comercial, pues es su forma de vida para ellos. Es la vocación, Arturo, digo, en mi caso, modestia aparte, yo me lleno de orgullo de comentar que en mi familia materna y paterna, materna sobre todo, venimos de por lo menos 5 generaciones atrás de gente que se dedicó al comercio. Nosotros que conocemos el comercio en las calles, a pie, en un establecimiento, en un puesto, en la antigua Merced, mi madre, mi abuela, y así, la vida en un barrio tan rico, tan importante, se ha dado a lo largo de las historias que tienen que ver con el intercambio, no solamente de mercancías, Arturo, también de conocimientos, porque no olvidemos que en la cultura mexica los comerciantes tenían un estatus aparte, un estatus importante, porque no solamente llevaban mercancías, también llevaban información, llevaban conocimientos, y hoy día incluso yo digo que la Merced sigue siendo un barrio de barrios que lo es desde su origen, ¿no? Barrios donde llegaba gente que se dedicaba al cultivo del maíz, que se dedicaba al cultivo de otras semillas, que se dedicaba a las hortalizas, que se dedicaba al pulque, por ejemplo, ¿no? En Tenochtitlán, entre muchos más, ¿no? Exacto. Vamos a ver también en este mosaico comercial infinidad de giros, ¿no? Digo, llamados giros, pero de tipo de negocio, como dices, ¿no? Estaba, por ejemplo, también ahí, pues, o en el mismo mercado, tenemos el mercado de los dulces, ¿no? En Ampudia. Así es, así es. Fíjate que hay algo muy importante que conserva el mexicano en general, el ciudadano, bueno, de la Ciudad de México en particular, y más todavía en la Merced, que tiene que ver con esta vocación que podemos ver en pinturas maravillosas como la de Diego Rivera en Palacio Nacional, cuando nos muestra la gran Tenochtitlan vista desde el mercado de Tlatelolco, y ahí observamos cómo
cada pabellón se dedicaba a una mercancía, a un producto, como también la gente muy diversa iba de distintas regiones, de distintos lugares lejanos incluso a lo que fue el antiguo Tlatelolco. Y eso lo seguimos conservando no solamente en la Merced, sino en muchos centros históricos, y en el centro histórico de la Ciudad de México no es la excepción, porque basta darse una vuelta a la calle de las Novias, por ejemplo, o allá por el mercado de San Juan, donde están los artículos eléctricos, o la Lagunilla, donde están los muebles, así infinidad de cosas, ¿no? Está como identificado, ¿no, Jesús? Esta parte, porque todo el mundo, necesito esto, vete al centro. Quiero cosas de luz y demás, vete al artículo 123, ¿no? Así es. Sí, sí. Para reparar la licuadora, la lavadora, también te vas ahí al ayuntamiento, y como dices, novias, 15 años, bautizos, te vas a la Lagunilla y compras el disfraz, la calle de las novias, ¿no? Ahí en República de Chile, pero también, por ejemplo, llega el 2 de febrero y a vestir los niños Dios, hay un callejón específico del niño Dios. Así es. Fíjate que hay algo muy bonito, Arturo, que tiene que ver con esta gran diversidad y que nos remonta a la antigua nomenclatura del barrio, ¿no? Entonces, basta buscar calles como, por ejemplo, Manzanares. Y bueno, que aunque nos lleva al río Manzanares, que es un río ubicado en la ciudad de Madrid, pero también muy cercano está la calle Carretones, por ejemplo, que nos lleva a aquellos momentos en los que las mercancías que llegaban vía lacustre en trajineras eran desembarcadas en el antiguo embarcadero de Roldán y eran cargadas en los carretones, precisamente, que muchos de ellos se establecían en la calle de Carretones. Exacto. O la calle de Corregidora, que llevó el nombre de Meleros, porque ahí estaban ubicados todos los que se dedicaban a la miel y a todos esos productos, a la cera, por ejemplo, entre muchas cosas más, ¿no? Que ahí, por ejemplo, está uno de los locales más antiguos, que es una cerería. Y decían, ¿pero qué es una cerería? Así tal cual, se dedicaban a hacer cera, velas, cirios, ¿no? Que antes, por ejemplo, en las iglesias, pues era muy socorrido, y ahora, desafortunadamente, pues bueno, como ya todo es eléctrico o electrónico, ya las velas son con una lucecita de forma electrónica, ¿no? Y eso ya hace que los cirios, el llamado cirio pascual, que tanto utilizan las iglesias, pues ya poco se haga. Se ha utilizado, pero aún así, Arturo, hay negocios también bastante notables como la tlapalería La Zamorana, ¿no? Que está en una zona dedicada actualmente a las papelerías, pero que al final, si nos remontamos a la etimología de la palabra, tlapali significa color en náhuatl y ería es una terminación hispana de tlapalería, o sea, el lugar donde se venden colores. Solamente que se dedica actualmente a la venta de papel picado, en colores, por supuesto. ¿Cómo se llama la tienda? La Zamorana, la tienda de las maravillas. La tienda de las maravillas, que es uno de los locales más antiguos, por lo menos. Así es, sí, de los más antiguos. Y fíjate que tiene la fortuna de que un día iba pasando por ahí un señor, se metió, se quedó sorprendido de ver la cantidad de colores, de imágenes, todo ese desborde de imaginería mexicana. Dijo a don José y a la antigua propietaria, les dijo, oiga, esto debería llamarse la tienda de las maravillas. Bueno, está bien. Exacto, y él nos va a decir, porque también eso está incluso en un papel, él firmó, y sigue la anécdota, porque ¿quién lo dijo? Tú dinos. ¿Quién lo dijo? Pues ni más ni menos que el gran Gabriel García Márquez, ¿no? Así es. Exacto. Y bueno, pues digo, ese es uno de los tantos negocios importantes que hay en la Merced. Otro que recomiendo mucho es, por ejemplo, en la calle de La Santísima, una tlacoyería, que es la tlacoyería del Perpetuo Socorro, donde se van a comer los mejores tlacoyos del centro, indudablemente, ¿no? No solo tlacoyos, también quesadilla, los sábados hay pozole, por ejemplo, y enfrente se van a comer la
comida oaxaqueña más deliciosa del centro también. En esa zona, Arturo, en la que por ahí de los años 70 llegaban los camiones de Oaxaca, llegaban con gente que venía exclusivamente a comprar mercancía para vender allá en Oaxaca, y como el oaxaqueño es también muy dado al comercio y el intercambio y todo esto, hubo señoras que empezaron a poner sus puestos de tamales, ¿no? Y a vender. Yo recuerdo que de niño pasaba por ahí y había una señora que gritaba, tamales de Oaxaca, de mole y pollo. Y así se fueron quedando y actualmente es la calle de Oaxaca en el centro histórico. Hay negocios de comida, de tlayudas, comida oaxaqueña como tal, nieve de leche quemada, nieve de tuna, agua de chilacayota, entre muchas cosas muy ricas, por cierto, ¿eh? Ya. Y también eso que decías hace rato acerca de la nomenclatura de las calles, efectivamente las calles se llamaban así por el oficio que se hacía en ellas, que se practicaba. La calle de Plateros, ¿no? Que donde se vendía plata, que hoy es Avenida Madero, pero la calle o sea, todo ese nombre se le daba la calle del niño perdido porque cuenta la leyenda que ahí se perdió un niño. O sea, todas estas calles que en realidad así no le buscaban más, ¿no? O sea, la calle de La Palma porque existía y el centro histórico, ¿no? Lo que es la calle de La Palma, porque ahí dentro de la casa había una palma precisamente. La calle de Donceles, porque ahí se cuenta que vivían los donceles, ¿no? Que son la parte masculina de las doncellas, o sea, las doncellas en mujeres, los donceles en hombres, pero así son los nombres de estas calles del centro histórico. Y sí, y por ejemplo, en el caso de la Merced, Arturo, está la calle de Misones, que aún conserva su nomenclatura original, que tiene que ver justo con el tema de la transportación de mercancías, cuando venían los carretones, venían desde fuera, entonces necesitaban un mesón para pernoctar y al día siguiente alimentarse y continuar con su camino, ¿no? Aún sigue la calle de Mesones ahí muy viva y yo les recomiendo que cuando tengan tiempo se den una vuelta a este café maravilloso y entrañable que quiero mucho de verdad, que es el Café Bagdad en la Plaza de la Aguilita. Ahí en el Café Bagdad, ¿perdón? Ahorita nos cuentas del Café Bagdad, pero ese es otro porque la Plaza de la Aguilita es porque precisamente hay una aguilita, pero ahorita nos cuentas también. Así es. Bueno, pues del Café Bagdad les quiero compartir que cuando vayan, tomen su café en el patio, que es un patio maravilloso de una casa típica de finales del siglo XVII, principios del XVIII, y que aún guarda las características de lo que era efectivamente un mesón de aquel tiempo, que quedaban en este caso a orillas de ciudad, y que bueno, pues servían para todo esto que venimos comentando, ¿no, Arturo? Así es, muy rico, ¿eh? Y también, por ejemplo, digo, ya que si se van a tomar el café, acompáñenlo con el panqué, de naranja, es delicioso. Delicioso. Así es. Y los mejores chilaquiles de la Merced se los van a comer indudablemente en el Bagdad. Sí. Sí, y está precisamente en la Plaza de la Aguilita, que esta plaza también es donde se junta la gente, ¿no? Hay una fuente y está arriba la Aguilita. Fíjate que la Plaza de la Aguilita, Arturo, yo la tengo en la mente desde cuando era niño, porque pasaba por ahí cuando venía de la escuela. Yo tuve el privilegio de estudiar en la Escuela Primaria España, que está en la calle de San Jerónimo, lo que fue el antiguo Hospital de Camilos, o también conocido como de la Buena Muerte, y veníamos con mi mamá, porque vivíamos ahí en la calle de Talavera, en el número 12 de Talavera, y estaba en nuestro camino la Plaza de la Aguilita. Antes de que la arreglaran como está actualmente, era una especie de estacionamiento para los camiones de carga que venían con mercancías. Yo recuerdo que era un sitio donde debíamos tener mucho cuidado, sobre todo en época de lluvias, porque era un sitio resbaloso, entre las verduras, las cáscaras, todo eso. Pero bueno, luego la arreglaron y tuvieron a bien colocar una fuente con una réplica de una fuente que diseñó Ignacio Castera a finales del siglo XVIII para varias fuentes que se colocaron en algunas plazas importantes de la ciudad, en la Plaza Mayor, en la Plaza Santo Domingo y no recuerdo cuál otra, pero bueno, creo que San Juan, si mal no recuerdo, pero que al final eran colocadas, eran coronadas
por un águila con las alas extendidas, que era ya un símbolo muy importante de ese nacionalismo que se iba construyendo en la identidad del novohispano ya de finales del siglo XVIII, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Y otra que mencionaste, es que se me viene a la mente otro Santo Domingo, que también está muy, muy bonito, pero el Callejón, bueno, Talavera, que es ahí donde están precisamente las tiendas del Niño Dios, ¿no? Para vestir, hay todo ese tipo, toda esta vestimenta de los Niños Dios. Fíjate que una de las cosas que más me emocionan del centro histórico y de la Merced en particular es, Arturo, que yo digo que al mencionar que la Merced es un barrio de barrios, me da mucho gusto comentar que incluso genera barrios emergentes como este, ¿no? Este que previo a febrero, cada febrero, se ponen gran cantidad de personas a vender niños Dios, a vestir niños Dios, a reparar niños Dios, y bueno, cada vez veo más comercios y comerciantes que no solo en los locales establecidos, sino también en la calle venden cualquier cantidad de objetos relacionados al 2 de febrero, ¿no? En otro ejemplo, yo cito también el otro barrio emergente, que aunque ese se mantiene a lo largo del año, pero un barrio que toma su zona es el barrio de las papelerías, en la zona de Mesones, en la zona de Jesús María, previo también al ingreso a las escuelas. Y así, bueno, podemos hablar de muchos ejemplos más, ¿no? Y hablando de comercios y demás, y también de los más antiguos, nos quedamos de Jesús María a Jesús, así como tu nombre, Jesús María. Pero nos quedamos de Jesús María en una dulcería donde pasas y los dulces están exhibidos a granel, como dice, de forma antigua, en un aparador amarillo, ¿no? Donde anteriormente vendían café, por eso el nombre, pero también vendían sopa suelta, sopa a granel, porque así se vendía la sopa. Estos cucuruchos que sabemos que eran de estraza, ahí de se papel. ponía, ahí se ponía, ¿verdad? Esta tienda llamada El Cafeto. El Cafeto, que fíjate, Arturo, que el Cafeto, pues están en una calle bastante privilegiada, que es precisamente Jesús María, que nos lleva a dos historias. Una, a lo que fue el Real Convento de Jesús María, que fue llamado por Carlos de Sigüenza y Góngora, ni más ni menos que el paraíso occidental. Porque resulta que en la América del Norte, la América del Centro y la América del Sur no había convento más rico que Jesús María. Pues no es casual, fue fundado precisamente para dar auxilio, para dar cabida a mujeres descendientes de conquistadores y de ahí toda la nobleza novohispana, ¿no? De ahí el nombre de Jesús María. Aunque también el Cafeto se encuentra en parte de lo que fue el terreno que ocupó el majestuoso, el fastuoso, vamos a decirlo así, convento de Nuestra Señora de las Mercedes y Redención de Cautivos, mejor conocido como La Merced, ¿no? Exacto. Ahí pasen al Cafeto y de verdad que les va a gustar porque hay de esos dulces que ya no, hoy en día ya no están tanto, pero ahí todavía los vemos, como esos que hacía la Pose con su pasita ahí, o ahí mismo pueden comprar bocatis o set sodas, todo esto que les va pues a hacer memoria. Galletas, entre muchas cosas más. Y fíjate que algo también que es bastante rico es que uno sale del Cafeto y luego se encuentra con la zona de la belleza, ¿no? Con la plaza, donde está esta fuente dedicada a Alonso García Bravo, que fue quien diseñó la ciudad española ya después de la llegada de los españoles, y que ahí uno comienza a ver gran cantidad de venta de uñas, de cosas para el cabello, que nos llevan directamente a la tercera calle de Talavera, que es donde se encuentran los establecimientos más importantes, a la plaza incluso de la belleza, que tiene que ver con todo esto, y que nada casual, Arturo, resulta que en la tercera calle de Talavera, donde están esta serie de establecimientos también, fue filmada en la película El Callejón de los Milagros, ¿no? Y que hay gente que, pues, alude a que tiene que ver con los milagros que hace la gente
con los artículos de belleza que tienen que ver también con los milagros de la película donde actuó ni más ni menos que Salma Hayek. Exacto, exacto. Sí, la recuerdo. Pero aquí sí, o sea, en este Plaza de la Belleza y lo demás pueden comprar desde cualquiera bueno, antes decía uno, salones de belleza, ahí se surtían, pero estas llamadas estéticas, peluquerías, barberías, o sea, pueden encontrar de todo, desde, aparte de las uñas y demás, que las tijeras, que las pinzas, las tenazas, la pistola, en esto de los salones de belleza, amigo, yo me acuerdo digo, cuando mi mamá iba, que se ponía eso que iba en la cabeza, que les calentaba la cabeza para ponerse la base y esto, ¿no? Permanente, ¿no? El permanente, que ya no se utiliza, estas bolas, ahí se encontraban también. Ahí sí. Pero, ¿sabes qué es lo más importante, Arturo? Que cuando uno vive el presente de una ciudad que se transforma constantemente, es muy importante, es muy sabroso no dejar de lado lo tradicional. Sí. Por ejemplo, si andan por ahí, no dejen de darse una vuelta a la cerería Nuestra Señora, la cerería Nuestra Señora del Socorro, que está en la esquina precisamente de Venustiano Carranza y Roldán, frente a la Plaza de la Belleza, y ahí van a encontrar una cantidad de ceras que de verdad nos hablan del ingenio, de la riqueza que tiene en las manos y en la mente el mexicano, ¿no? Ya para hacer una pequeña pausa, ahí en la calle de Roldán también, pues pasen a echarse un café al Café X, que es ni más ni menos que el café más antiguo que hay en todo el centro de la Ciudad de México. Y tiene una fachada muy bonita. Una fachada muy bonita, muy retro, pues sí, muy de la época de los años 40, Arturo, ¿no? Fíjate que su propietario nos comentó un día que cuando lo fundaron allá por los años 20, 30, estaba muy de moda la cerveza 3X. Entonces dijeron, bueno, si hay una cerveza 3X, pues que haya un café que sea una X. Y de ahí el nombre, Café X. ¿No? Aunque ahora tiene como otro significado lo X, ¿no? O sea, pues eso está X, así como que... Pues sí, X, según pues, la connotación que uno le dé, pero actualmente se entiende eso, ¿no? Y a la vuelta, Arturo, en la calle de Manzanares van a encontrar, por ejemplo, una tlapalería típica todavía que está ahí antes de llegar al primer callejón de Manzanares, una pulquería también típica. Recuerdo todavía que había una carbonería que lamentablemente ya cerró, pero si siguen caminando sobre Manzanares van a encontrar, pasando el tercer callejón de Manzanares, ni más ni menos que lo que yo personalmente llamo el Museo Vivo del Juguete Tradicional Mexicano. Que no se confundan porque hay dos, no es el primero, es el segundo que está más cerca de la capilla del Señor de la Humildad, esa que es tan importante allí en la calle de Manzanares, que es Artesanías Vélez. Y ahí, Arturo, es de verdad un deleite platicar con Juanita, la fundadora, porque ella nos comentó muchas veces que ella fundó una juguetería porque de niña no tuvo juguetes. Y dijo, cuando sea yo grande, voy a hacer algo para que los niños disfruten de lo que yo no pude disfrutar. ¿Cómo ves? Sí, y por ahí también, por ejemplo, les recuerdo, amigos, que Jesús tiene un canal. En el canal de YouTube, tú tienes ahí la entrevista con Juanita, entre otras de las que tienes, para que vayan también a visitarte. ¿Cómo te encuentran? Igual así como Jesús Petlacalco. Es un canal en YouTube que se llama Petlacalco Va, porque es a donde voy, a donde me gusta ir, ¿no? Que me gusta ir a donde está la vida. O sea que ahí van a encontrar a Juanita Vélez. Exacto. Entonces, para que lo visiten y vean, digo, porque esto está muy interesante. Fíjate que hay todo tipo de comercio, Jesús, y la verdad de las cosas, ¿no? En este México dicen que como México no hay dos, ¿no? Y aquí todo se vende, y hasta el oficio más antiguo, pues también se encuentra ahí, precisamente, en el Callejón de la Soledad, ¿no? Donde dicen que daban sus rondines las mujeres para conseguir. Pero fíjate, Arturo, que yo siempre he dicho que la Merced, como muchos barrios populares en México,
es un barrio mal entendido, ¿no? Porque al final hay mucha gente que dice, la Merced, bueno, pues el trabajo sexual, o mucha gente, o el comercio, ¿no? Pero basta ubicarnos en el antiguo México Tenochtitlan y pensar que para aquel entonces había una mujer que llamaban la Agüeyánime, que en castellano significa la alegradora, y era una mujer, pues, digamos que tenía un estatus muy importante en la jerarquía mexica, jerarquía social mexica, porque era una mujer que deambulaba en los mercados precisamente buscando ofrecer su servicio a guerreros, a gente noble. No a cualquier hombre se podía acercar a una Agüeyánime. ¿Por qué lo hacían así? ¿Por qué? Porque se tenía la creencia de que con el servicio, con la compañía de una Agüeyánime, el hombre iba a tener una mejor fortuna en la batalla que libraría posteriormente. Basta ver el mural de Diego Rivera, igual, de Palacio Nacional, de la gran Tenochtitlan vista desde el mercado de Tlatelolco, para encontrar una preciosa Agüeyánime ahí, que algunos dicen que se inspiró en Frida Kahlo en la imagen, para darnos cuenta cómo en torno a esta mujer hay una serie de caballeros que están ofreciendo desde una flauta de hueso, un brazo humano, un guajolote, porque son caballeros que regresaron de la misión que les fue encomendada y regresaron triunfantes. Entonces era una manera de agradecer a la Agüeyánime, ¿no? Lo que vale la pena también tomar en cuenta es que con la conquista española la ideología, la moral se modifica y ahora lo vemos desde una visión judeocristiana que nos fue pues impuesta en aquel entonces, pero que antes de la conquista tenía indudablemente una connotación diferente. Ya. Y también, pues bueno, estas mismas mujeres pues también llegan a una edad adulta, madura, donde pues ya no pueden ejercer por lo mismo, y ahora que con esta pandemia les fue mal, y por eso hice una entrevista yo, gracias también a ti por este contacto. Hay una casa que es Casa Xochiquetzal, que también está ahí, y que ayuda a estas mujeres que se dedicaron pues al sexo servicio, pero que ahora están ahí. Así es, Arturo, en la Casa Xochiquetzal, que yo les invito a que se acerquen a la Casa Xochiquetzal, a su causa, para que seamos más empáticos y podamos apoyar en lo que sea necesario a esta casa, a esta causa, porque créanme que yo tuve el gran privilegio de ir a hacer una serie de charlas con las señoras que fueron demasiado respetuosas, educadas, y bueno, hablamos de sinfín de historias, entre ellas precisamente del trabajo que ellas realizaban, pero desde el punto de vista histórico y ennobleciendo mucho lo que ellas tenían entendido de otra manera, ¿no? Exacto. Entonces, dense una vuelta, vale mucho la pena, de verdad. Exacto. Y dense una vuelta a la Merced en general, porque de verdad que pues van a encontrar de todo lo que quieran, buscar ahí van a encontrar, pero también comida, y también ropa, y también de todo. De verdad que siempre hay gente. Se mantuvo quieto con esta pandemia, pero creo que vuelve a estar en la actividad. Y pues también, aparte, ahorita podemos hablar rápido acerca del mercado, que es uno de los mercados tradicionales de la Merced, ¿no? Pero se quema y pues hace la central de abastos. Pero sigue siendo la Merced uno de los mercados principales de la ciudad. Pues sí, y lo es desde su origen, cuando llegaban las trajineras cargadas de mercancías desde la zona agrícola de la antigua ciudad, que a la fecha sigue produciendo. La zona de Tláhuac, de Xochimilco, siguen sembrando hortalizas, por ejemplo, y desde antaño venían atravesando los lagos para llegar al embarcadero de Roldán, desembarcar ahí estas hortalizas, los granos, gran cantidad de mercancías, Arturo, que al final es cuando entonces es demolido el convento de la Merced y se construye en ese lugar el mercado, el primer mercado de la Merced, que tiene una vida bastante rica, bastante viva, hasta que en los años 50 del siglo XX decide colocarse a las afueras de la ciudad, a la orilla, en lo que es la zona donde se ubica la nave mayor, la nave menor del mercado de la Merced. Yo recuerdo que mi abuela, Alberta Petlacalco,
fue uno de las mujeres que dejaron perder su local en ese mercado porque decían que ella no iba a ir hasta allá a vender donde la gente no iba a llegar caminando, ¿no? Exacto. ¿Quién iba a decir que ahora el mercado pues, es un hervidero de gente, de comercio? Pero bueno, tiene su vida por fortuna hasta nuestros días, aunque en los años 80 el gobierno de la ciudad pensó que ya el centro estaba llegando a un colapso, sobre todo de circulación en sistemas como el drenaje, la electricidad, deciden sacar del centro el comercio, en este caso lo que se llevaba a cabo, el abasto de alimentos del centro, y se lo llevan hacia la central de abastos de Iztapalapa, ¿no? Que es donde ahora, bueno, también es un lugar bastante vivo. Exacto, exacto. Y ahí te, pues al igual que en Iztapalapa, pero la vida es desde tempranito en la Merced hasta que anochece. Así es, sí, sí. Bueno, en la Merced, dependiendo también el giro, ¿no? Porque los alimentos, hay gente de restaurantes que va desde muy temprano. Yo les comparto de una vez, estoy escribiendo una colaboración para una revista especializada en crónica del centro histórico que pronto va a sacar la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y me estoy inspirando en aquella vecindad que me dio todo lo que soy, me hizo el ser humano que soy, me dio la riqueza que ahora pues me hace muy, muy feliz, que es el número 12 de la calle de Talavera. Y ahí hablo precisamente de esto, Arturo, de cómo la gente desde muy temprano empezaba, sigue empezando, de cómo, por ejemplo, para mi abuela, uno de los grandes clientes que se emocionaban y corrían cuando veían llegar al señor Prendes, que llegaba a comprar aguacate, chícharo, pepino, que es lo que vendían ahí en su bodega del 12 de Talavera. Imagínate nada más, ¿no? No, hombre, sí, sí. Yo creo que vamos a tener otro programa más, Jesús, porque bueno, el tiempo ya se nos acabó, pero hay muchas cosas. Hoy quisimos hablar un poquito de la parte del comercio, pero bueno, se queda ahí muchísimo que se nos ocurre. Y yo te lo agradezco, de verdad. Muchísimas gracias por esta plática. Al contrario, doctor, muchas gracias por dejarme llegar a tu público, que es un público maravilloso. Muchísimas gracias, de todo corazón. Gracias, gracias. Y pues nosotros nos estamos viendo en la próxima semana con otro programa más de Crónicas de Banqueta Presenta. Y de verdad, gracias, Jesús. Un abrazo fuerte y pues a ver que ya estamos por allá. Cuídate mucho. Que así sea. Gracias, Arturo. Gracias. Buenas noches.